Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridísimos y queridísimas radiovidentes que me están escuchando en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar, en mi querido Valparaíso, también en Santiago, o que siguen estas emisiones de Desde el Jardín a través de pauta.cl, también en Spotify estamos. Hay muchos radiovidentes que dicen que están escuchando el programa en Spotify y también ya estamos empezando a estar en YouTube. Hoy día me desperté con la sensación de que había soñado algo interesante, muy interesante. Y dije, este sueño lo voy a guardar para comentarlo con mi señora o con alguien. A veces hago el rito, he tratado de mantener ese rito de contarnos un sueño. Pero en el momento en que me estaba levantando, se me empezó a deshacer este sueño, y aquello que era tan nítido se me transformó en algo fantasmal. Era una imagen, una sombra, algo, y al final nada. Es decir, no tenía nada en las manos. ¿Qué hay en ese mundo de los sueños? ¿Por qué los sueños se deshacen tan fácilmente cuando despertamos? ¿Los sueños que recordamos son realmente los sueños que soñamos? Y me acordé, y por eso saqué aquí en el sector de la poesía francesa, un libro para mí entrañable del escritor francés Gérard de Nerval, escritor del siglo XIX, quien escribió un libro que es casi como un sueño dentro de otro sueño, el libro Aurelia. Y el libro parte así, dice Nerval: el sueño es una segunda vida. No he podido cruzar sin estremecerme estas puertas de marfil o de cuerno que nos separan del mundo invisible. Los primeros instantes del dormir son la imagen de la muerte. Un entumecimiento nebuloso se apodera de nuestro pensamiento y no podemos determinar el instante preciso en que el yo, bajo otra forma, prosigue la obra de la existencia. El sueño es una segunda vida. Esa es una buena frase para comenzar una conversación con un amigo del jardín. Ustedes ya lo conocen, es León Cohen. Con él hemos hablado ya de la estupidez varias veces. Hoy día ya no vamos a hablar, por mucho que abunde siempre en nuestra existencia humana, sino que vamos a hablar de los sueños. León Cohen es psiquiatra y bueno, va a dar un taller muy interesante que se llama Los sueños, un modo de autoconocerse. Ese taller comienza la próxima semana dentro de los talleres de bolsillo que he recomendado varias veces aquí desde el jardín. Este lo recomiendo especialmente. Es más, si puedo, dentro del horario, voy a estar ahí contigo, acompañándote, León, tratando de recibir las pistas, los insumos que nos vas a dar para trabajar nuestros propios sueños, por lo menos un trabajo, aunque sea precario, no al nivel de lo que podría ser un psicoanalista. León, muchas gracias por estar aquí conmigo esta tarde en el jardín. Gracias, Cristian, por invitarme. Para mí es un sueño estar contigo. ¿Lo soñé o es verdad? Oye, claro, que se usa esa palabra para muchos fines, ¿cierto? Claro, exactamente. Se dice de una dama atractiva, es un sueño realmente, diciendo que es el objeto del deseo Claro. ideal, ¿cierto? Claro. O se dice me da sueño, algo que es aburrido. ¿Ah? Claro, también dice exactamente, o también mi sueño es, ¿cierto? Claro. Como muchos startups ahora, mi sueño es. Claro. Y de manera que es una palabra que se usa muchísimo para diferentes cosas. Sueño con ser el campeón de América.
por ejemplo, Claro, también. claro. Ahora, tú afirmas en el taller que me pareció interesante, primero que todos soñamos todas las noches, ¿ya? Sería interesante saber, así, una primera idea, después seguramente en el taller la vas a desarrollar con más profundidad. ¿Qué es lo que hace el inconsciente? ¿Cómo organiza en el sueño nuestra experiencia? El inconsciente aparece aquí casi como una especie de Hollywood o de ¿no es cierto?, de gran productor, creador cinematográfico, que es capaz de armar todas las noches películas, muchas veces que nos sorprenden a nosotros mismos. ¿Qué se sabe, León, o cuáles son algunos elementos que se saben de lo que ocurre en esa segunda vida que es el sueño? Sí, en realidad, parafraseando en forma burda y ridícula a Sartre, ¿cierto? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Cierto? ¿Por qué la vigilia y no más bien el soñar? Uh-huh. Y la verdad es que porque la vigilia tiene que ver con la posibilidad de estar despiertos y de poder tener una cualidad consciente en nuestras percepciones, en nuestras vivencias, en el mundo en el cual vivimos. Y eso es algo muy variable y de hecho hay momentos durante la vigilia que la cualidad consciente de ciertas experiencias, vivencias, situaciones, se limita por razones biológicas, por razones emocionales, por razones circunstanciales, ¿cierto? Y nos sumerge en una experiencia que está a medio camino entre la vivencia real y la vivencia onírica. Y de hecho hay momentos de nuestra existencia en que estamos viviendo a medio camino entre una cosa y otra, como es en la pubertad y en la adolescencia, estado al cual generalmente la gente llama estar volado o la edad del pavo, pero en verdad es de que vivimos en una situación más onírica que en la vigilia real, es decir, por lo tanto, tiene mucha razón Gerard Benelval cuando dice de que en verdad hay una continuidad entre la vigilia y el dormir, debido a que sigue, cuando nos quedamos dormidos, no morimos, solamente cambian cualitativamente nuestros procesos internos, nuestras dinámicas cerebrales, nuestra relación con el medio ambiente, y eso genera de que nuestro cerebro trabaje y produzca productos, valga la redundancia, diferentes a lo que estoy en este momento realizando yo, que tiene que ver, por ejemplo, con pensamientos, con ideas y sobre todo con palabras y con movimientos, etcétera. Entonces, eso partiendo por eso de que hay una continuidad, ¿cierto? Y que tenemos la vigilia, tenemos el dormir, al cual habitualmente mal llamamos soñar, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo tuvo tu sueño anoche? En realidad la pregunta tendría que ser ¿cómo dormiste anoche? ¿Cierto? Y luego la gente que dice, no, yo no sueño, en realidad es un error, dice, más bien, yo no recuerdo mis sueños habitualmente. A veces sueño y otras veces no. Error, soñamos todas las noches. Y hay unos sueños que tengo que son tan claros, ¿cierto? Y en efecto, hay trabajo onírico, es decir, actividad que conduce al soñar, que en ciertos momentos del dormir genera productos oníricos, o sea, sueños que son caóticos, que son incoherentes, que son como algo que no tiene un relato ni nada, y hay momentos, incluso biológicamente determinados, en que esa misma actividad genera productos mucho más coherentes en el sentido que son relatos, aunque sean herméticos, simbólicos, misteriosos, y esos momentos de la noche, que son 3, 4 o 5 en la noche, que se llaman periodo de movimientos oculares rápidos, que la gente se da cuenta cuando alguien
está al lado, ¿cierto? Que está en ese periodo porque el ojo debajo de los párpados se mueve hacia arriba y hacia los costados. Y justamente ese es un momento que dura media hora, 45 minutos, una hora, sobre todo es más largo hacia el final de la noche, en que el trabajo de producción onírica del cerebro es más cercano al trabajo que realiza el cerebro durante la vigilia. Y por lo tanto, esos productos oníricos de esos periodos tienden a tener más relato. Ahora, si a la hora de uno de esos periodos tiembla y uno se despierta, bueno, si sale corriendo, por supuesto, no, pero en ese momento puede tener, como te pasó a ti, prácticamente muy presente como retazos o de ese sueño. Pero muchas veces los sueños que recordamos son los sueños que han sido producidos por el cerebro en las últimas horas de la noche, Y, en efecto, lo que ocurre es de que uno lo puede recordar dependiendo de las características de ese relato onírico, que a veces pueden estar cargados de una intensidad emocional, ¿cierto? De agresión, de placer, ¿cierto? De nostalgia, de misterio, etcétera, y que hace entonces que de repente la persona lo recuerde, ¿cierto? Por ejemplo, al despertar. En ocasiones lo sigue recordando durante el día y otras veces, cuando no es tan significativo, se le escapa entre las manos, como se dice ahora, se hace líquido y se escapa entre las manos y la persona se olvida realmente de aquello que soñó. Pero hay ocasiones en las cuales de repente la persona está a mediodía, ¿cierto?, conversando con alguien y de repente dice, oye, mira, esto que estamos conversando me hizo acordar de un sueño que tuve hace una semana atrás, que lo tuve, pero después como que me olvidé, creí que se me había perdido y acabo de acordarme y es un sueño en el que pasaba esto, este otro. Entonces también hay diferentes formas en las cuales puede el sueño ser recordado de diferentes formas. También ayuda a recordar los sueños el hecho de que la persona tenga una costumbre, una cultura, una inclinación introspectiva. Es decir, hay personas que por razones familiares o por ciertos estilos de carácter, ¿cierto? O porque han entrado en una terapia, como en un psicoanálisis, por ejemplo, que hace entonces que los sueños que sueñan con mayor probabilidad los recuerdan al día siguiente o en los días siguientes. Entonces, hay una variabilidad de alternativas respecto a la posibilidad de que estos relatos oníricos que llamamos sueños puedan ser recordados. Ahora, el sueño que uno ha soñado y que uno recuerda es el sueño que recuerda. Es decir, que cuando uno dice me acordé que soñé esto, lo que uno está contando es el sueño que está contando. No significa que es el mismo sueño que fue producido en la mente en ese momento. Pero eso no importa. Lo importante es el sueño que se está contando. Tal es así que cuando uno trata de entender un poco el significado de ese sueño, que está al servicio de poder comprender lo que está pasando en la intimidad de esa persona y que le puede ser útil a esa misma persona, es decir, y de ahí el título, digamos, del curso, que puede servir para conocerse a sí mismo más profundamente, ¿cierto? También es útil la forma como lo cuenta, lo que cuenta y lo que ocurre, ¿cierto? León, tú mismo dices acá en la convocatoria del taller o en el programa que como todo lenguaje, el lenguaje de los sueños es simbólico y para entenderlo solo podemos interpretarlo y que no hay manuales. Esto es interesante, solo saber escuchar
al soñante y soñar y lograr con él algo que tenga significado. A ver, me gustaría saber, porque yo he leído, por ejemplo, las interpretaciones de los sueños que hacía Jung, que me imagino que son distintas a la manera como los trabajaba Freud o como lo han trabajado otros psiquiatras, psicoanalistas. ¿Cuántos tipos de hermenéutica o de modelos de interpretación hay de los más interesantes? ¿Y cuál es el que te conviene más a ti o te interesa más a ti o te parece más relevante y el que vas a enseñar en el taller? A mi parecer, es muy sencillo. Es decir, la clave, la fuente, el foco de un trabajo interpretativo de un sueño es la persona que está contando el sueño. Uh-huh. Es eso. Por supuesto que en la medida en que uno conoce, por ejemplo, uno es amigo de la persona o uno es terapeuta de la persona, ¿cierto? Etcétera, uno puede tener como algunos elementos que lo pueda llevar a hacer asociaciones, uno, a hacer ciertas hipótesis, ¿cierto? Uh-huh. No afirmaciones drásticas o definitivas, sino que hipótesis en relación a lo que pudiera estar significando el sueño o ciertos aspectos del sueño. En definitiva, cuando la persona, el soñante, la persona que relata el sueño, escucha mi hipótesis, puede que diga, sí, no, en realidad no me hace eco eso, y eso puede significar que en realidad puede significar que mi hipótesis no es una hipótesis que tenga mucha verosimilitud en relación con el significado del sueño. Pero puede ocurrir de que yo le señalo una hipótesis que es algo abierto y la persona dice, no había pensado en eso. Y eso que usted me dice, curiosamente me hace acordar de una parte del sueño que no me había acordado, que me acabo de acordar a raíz de lo que usted dice, y que además de este amigo y este hermano, había otra persona ahí. Lo que pasa es que como que estaba ahí como que no se veía mucho, y creo que se trata de un abuelito mío, y claro, realmente no lo tenía para nada presente, pero ahora a raíz de lo que usted dice, me acuerdo de esto. Esa situación es una señal de que la hipótesis tiene cierta verosimilitud porque ha generado un eco dentro de la persona que le ha abierto un espacio a conectarse con algo que en ese instante estaba con menos conciencia y no pudo ser recordado en el primer momento, pero que en ese momento es recordado e integrado, digamos, al relato del sueño. Y así se da dando esa interacción entre el soñante y la gente y el intérprete, por así decirlo, pero no en base a un libro en que dice, bueno, eso que usted menciona ahí en el sueño, en este libro, dice que significa esto, o que significa este otro. No en base a eso, pero, y por algo existe Jung o existen tantos manuales sobre el tema, todos los seres humanos vivimos en un lugar donde está el sol arriba. Y en la noche muchas veces está la luna. Y hay un cielo que puede ser azul, puede ser blanco, puede ser oscuro, ¿cierto? Y abajo hay una tierra que puede ser rocosa, donde hay árboles, donde puede haber un río, donde puede haber un mar. Tanto acá en Valparaíso, acá no hay mar, pero hay árboles, hay cielo. En Valparaíso puede haber mar, ¿cierto? Pero también puede haberlo en Río de Janeiro, de hecho lo hay, ¿cierto? También en África puede haber mar y también puede haber desierto, como lo hay en el norte. Esa comunidad de estímulos de los seres humanos hace de que hayan ciertas representaciones dentro
del soñar humano que se da en todos los seres humanos, porque todos tienen cerebro, y que por lo tanto se generen símbolos universales que pueden tener tales o cuales características debido a esa comunidad y que están al servicio de expresar algo que la persona de Nigeria, de Valparaíso, de Japón o de Berlín pueden estar viviendo. León, entonces, no hay que tomar el símbolo como una regla universal para todos. Oye, eso León, es lo que yo digo. León, bueno, Jung hablaba del inconsciente colectivo. ¿Qué piensas tú de ese concepto? Bueno, de hecho aquí parece que empiezan a separarse las aguas de Jung con su maestro Freud. La manera de abordar ese inconsciente, entenderlo, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece esa mirada junguiana del inconsciente colectivo? Bueno, el primer inconsciente colectivo que yo conocí eran aquellos choferes que metían 4 personas en el asiento de atrás. Uh-huh. Eso es terrible, ¿no? Ya sé que es una broma un poco ironizante respecto al tema, pero es un concepto, el inconsciente colectivo, que tiene sentido como concepto teórico, pero a mí me preocupa cuando se toman esos conceptos que son teóricos en forma reduccionista, como si fueran objetos tan como una persona, ¿no? Como una persona. No me cabe duda, digamos, que en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo compartimos una cultura compuesta por una cantidad enorme de culturas, como se dice ahora, multiétnicas, multiculturales, ¿cierto? De diferentes lugares, y por lo tanto las fantasías, los pensamientos, ¿cierto? Las ideas, los símbolos que compartimos son numerosos. En nuestra interrelación se generan en forma, tomando al maestro Maturana y Varela, en forma autopoyética, se generan fantasías, se generan símbolos que dan pistas respecto a esto que tú puedes pronunciar mucho mejor, que los alemanes llaman como el espíritu del tiempo, sí, ¿cierto? Sí. ¿Podrías pronunciarlo? No, de ninguna manera. Sí. Claro, ¿cierto? El espíritu del tiempo, donde uno puede percibir. Entonces, ¿dónde uno lo percibe? Lo percibe en los diarios, en los medios de comunicación, en los poetas, en lo que se está escribiendo, en las películas que se están haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, no es extraño que desde hace décadas en nuestra sociedad planetaria neoliberal han habido ciertos símbolos que han crecido y se han multiplicado y que tienen que ver con la boca y los dientes, como son, por ejemplo, los vampiros, historias sobre vampiros, y tú mencionabas a Hollywood, y efectivamente Hollywood toma las fantasías y sueños del inconsciente colectivo y los transforma en productos muy vendibles porque efectivamente están flotando en ese momento. El vampiro, ¿cierto? Los aliens, ¿cierto? Jurassic Park, etcétera, todos dicen relación con bocas voraces, ¿cierto? Neoliberales. Bueno, ojalá que no ocurra lo mismo con... estaba pensando en la fase anal de Freud, que no lleguemos a tener tantos símbolos de ese tipo también. Bueno, no está mal porque resulta de que justamente eso fue lo que generó el estallido social. Ah, claro, es parte de la fase. Claro, si no parte de la fase anal, claro. Claro, estuvimos estíticos tanto tiempo, estábamos envenenándonos por dentro, ¿cierto? Que de repente se abrieron, no las anchas alamedas, sino que los estrechos esfínteres y ocurrió el estallido social. El tema es que cuando ocurre el estallido social hay que volver a apretar el esfínter porque solamente un esfínter anal bien afinado permite pensar. Oye, León, te iba a preguntar, ¿qué piensas tú de aquellos que escriben sueños? Estaba pensando, hay un personaje que fue un filósofo neoplatónico muy antiguo, Sinesio de Cirene,
creo que por ahí del 400, no estoy seguro, pero que decía que, yo recuerdo que decía que toda persona debiera tener lo que él llamaba un diario de noche, que me gustó mucho. Me acuerdo cuando leí la historia de él, este concepto de diario de noche, o sea, así como hay un diario de vida que uno puede sostener durante el día, tener un diario de noche, incluso algunos lo tienen en el velador y tratan de escribirlo. Y tengo en mi mano un librito que fue publicado en Atalanta, la editorial del famoso editor español Jacobo Siruela, que se llama Cuaderno de Noche, justamente, pero es una autora contemporánea, no es ni gran escritora ni nada, pero decidió escribir sus sueños. Se llama Inca Martí, Cuaderno de Noche, que tengo acá. Y el concepto que hay detrás de este libro, no sé si será posible, tú me lo vas a explicar, es que en el prólogo Jacobo Siruela dice que la gracia de este diario es que el sueño es dejado en estado puro, ¿no? Como un acto involuntario de creación absoluta. No hay una excesiva elaboración ni una pretensión literaria como lo han hecho otros escritores, que agarran los sueños, bueno, agarran algunos elementos, se aprovechan de esos sueños como un material de creación y lo transforman en otra cosa, a veces presentándolo como verdaderamente sus sueños. A ver, ¿qué pasa con la escritura del propio sueño, de los propios sueños? ¿Qué te parece esta idea del diario de noche, etcétera, etcétera? Bueno, de hecho, ya el mero recuerdo y la mera escritura ya es una elaboración. Siempre De manera de que es una elaboración. De manera de que yo no lo llamaría manual o diario de noche, lo llamaría dejar el iPhone en el velador. Ya. Tú te despiertas y colocas la grabadora y dices, hoy día, miércoles 7, soñé que Cristian Barque me entrevistaba en la Radio Pauta. Y realmente va a ocurrir eso, pero me extraña que lo haya soñado, porque es una cosa que va a ocurrir. Entonces, esto tiene que significar alguna otra cosa. Me enloquece soñar con algo tan real que va a ocurrir. Irá a temblar. Claro, entonces estoy haciendo, por supuesto, como una broma respecto al tema, pero en realidad ahora la escritura, ¿cierto?, resulta más fácil cuando tú le hablas a la grabadora, ¡pum!, y lo dejas ahí. Es mucho más fácil. La gente que tiene el diario dice, pucha, no alcanzo porque tengo que levantarme y bañarme, ¿cierto? Y además escribir y todo eso, es como diciendo, bueno, hay que tener tiempo para hacer eso, y además que el escribir ahora es un arte, digamos, que los músculos incluso están un poco acostumbrados como a eso. Pero el tema de que los sueños tenga eso es porque ¿qué sentido tiene, cierto, tener un diario de sueños o recordar el sueño o compartir el sueño, de que sea algo que en la medida que uno puede tratar de entenderlo, le pueda entregar pistas en relación a lo que a uno le está pasando en ese momento de la vida? Las cosas que están dando vueltas. No tiene un sentido, digamos, como de ver el futuro, de ver vidas pasadas, ¿cierto? De entrar como en profundidad, en mística, digamos, dentro del ser personal. Tiene un sentido mucho más práctico, mucho más concreto, que es, hay algo que me está ocurriendo, algo que me está pasando, y en el fondo el sentido mismo freudiano de la interpretación del sueño está dirigido a que la persona pueda, a través del sueño, tener cierta comprensión respecto a lo que le está pasando, cosa que también busca el psicoanalista a través del análisis de la transferencia durante la relación analítica en el psicoanálisis, ¿cierto? Que también es un estado, la transferencia analítica es un estado un poco onírico que se establece ahí entre el analista y el paciente. Imagínate verse 3 veces a la semana o 4 veces a la semana durante años. Realmente uno entra a sesión como que entrara en un sueño y sale de ahí, ¿cierto?, como que se despertara de un sueño, de otro estado, digamos, de conciencia. Por lo tanto, quiero remarcar el sentido práctico, útil, que tiene el poder recordar, anotar, compartir el sueño, pero centrado en la persona, sin teorizar, sin colocar ahí como símbolos trayendo de un lugar, de otro lugar, sin tampoco darle nombres
códigos psicoanalíticos, cosas por el estilo, sino que centrado en el material, en lo que es la persona. Cuando eso se logra, surge algo muy bonito, que es el insight, que es cuando la persona te dice, hoy no había pensado en eso. Eso es muy lindo, significa de repente que algo se abre dentro de la persona y se conecta. El insight es cuando cae la chaucha, para usar la expresión popular de los campos, ¿no? Exactamente. Que cayó la chaucha. Estoy conversando con León Cohen, quien va a impartir este interesantísimo taller, Los sueños, un modo de autoconocerse. Es un taller de 3 sesiones con un precio muy asequible, organizado por Talleres de Bolsillo, talleresdebolsillo.cl. Son 3 sesiones de 1 hora y media cada una. Y la primera sesión es el próximo martes 13 de julio de las 19:30 a las 21 horas. Querido León, yo te quiero agradecer este paseo por mi jardín. Espero esta noche soñar contigo. No sé, me imagino que el sueño va a ser, te voy a ver en el oráculo de Delfos, donde dice la frase, conócete a ti mismo. Y ahí vas a estar sentado tú, durmiendo y soñando. Y yo te voy a ir a despertar y te voy a decir, León, bueno, y ahí sigue el sueño. Lo estoy inventando. Claro. Pero es mi inconsciente que está inventándolo ahora, ¿no? No, y además que, ojo, de que todo lo que uno sueñe con personajes, con otras personas, todas son partes de uno. De manera que ese León Cohen con el que estás soñando, sentado ahí, eres tú. León Cohen soy yo. Oye, pero eso es fascinante. Lo encuentro fascinante. Ese eres tú. Ya sea que sueñes conmigo, sueñes con Elliot o sueñes con Pickford, el arquero inglés. Prefiero soñar con algún centro delantero danés, querido. Claro que no me sé los nombres, pero quiero recordarles que este programa es presentado por Lucas, Seguro Complementario de Salud de Vida Cámara. Conoce más en vidacámara.cl. Fundación Irarrázaval en sus 100 años. Todos los lunes celebramos a los profesores de Chile y conversamos con ellos en el patio de la escuela. Salgo de mi jardín, cruzo al patio de la escuela y converso con directores de escuela, profesores de escuelas públicas subvencionadas, etcétera. Querido León, te deseo mucho éxito en este sueño que estás iniciando, a hacer un taller de sueños, y de verdad recomiendo a todos mis radiovidentes, van a la segura con León, ya ustedes, muchos de ustedes lo conocen, en este fascinante taller. Un abrazo grande y hasta el próximo sueño. Gracias, Cristian. Ya, mucha suerte. Y a todos ustedes que sueñen muy bien esta noche. Mañana nos encontramos nuevamente a las 8 aquí en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.